Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de YouTube, donde la imaginación toma forma y las ideas más locas se convierten en realidad. Soy Demet y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a embarcarnos en una aventura un poco diferente a las que solemos hacer. Hoy no vamos a construir algo grandioso, algo que vaya a cambiar el mundo, al menos no todavía. Hoy vamos a celebrar el origen, el primer paso, el nacimiento de una idea. Vamos a crear la primera baratija en mi taller. Y no cualquier baratija, sino una que yo considero mi obra maestra, al menos en este preciso instante. ¿Suena intrigante? Pues prepárense porque vamos a bucear en el alma de la creación, en esos momentos previos a la gloria, donde todo es posible y la imperfección es el preludio de la perfección. Y antes de sumergirnos de lleno en este viaje, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse. Así formarán parte de esta comunidad en constante crecimiento y no se perderán ninguna de nuestras aventuras creativas. Imaginen esto, un taller lleno de herramientas, de materiales a medio usar, de proyectos a medio terminar. Un caos organizado, si quieren llamarlo así. Un aroma a madera recién cortada, a pegamento caliente y a ese inconfundible olor a metal que se ha calentado por el uso. Las paredes están cubiertas de bocetos, de planos incompletos, de post-its con ideas fugaces. Las estanterías rebosan de frascos de tornillos, de latas de pintura con colores vibrantes y de restos de tela de proyectos pasados. En el suelo quizás alguna herramienta olvidada, esperando pacientemente ser redescubierta. Y en medio de todo este torbellino de creatividad, existe un espacio, un pequeño rincón, donde nacen las ideas. Ese es mi taller y hoy vamos a revivir el momento exacto en que nació la idea de mi primera baratija. No piensen en algo que se vende en un mercadillo por unos pocos céntimos, algo genérico y reproducible en masa. Piensen en algo con alma, con propósito, aunque ese propósito sea tan simple como una sonrisa, como un pequeño destello de alegría en un día gris. La baratija que hoy les presento, y que considero mi obra maestra, nació de una necesidad muy peculiar, una necesidad que se gestó en la soledad de mi espacio de creación, alimentada por la observación y la intuición. Verán, tenía una colección de, llamémoslos objetos encontrados. Cosas que uno encuentra por la calle, por el monte, en la playa, incluso en los desvanes de casas antiguas. Botones sueltos, cada uno con su propia historia de una prenda pasada, trozos de cuerda con formas interesantes, quizás restos de redes de pesca o de antiguas ataduras, vidrios pulidos por el mar que parecían joyas opacas, conchas con texturas únicas, testimonios silenciosos de la vida marina, pequeños engranajes olvidados de alguna máquina, piezas mecánicas que alguna vez cumplieron un rol vital y ahora yacían inertes. Eran esas cosas que para la mayoría son basura, desechos, elementos dignos de ser arrojados a la papelera, pero que para un creador, son tesoros en potencia, fragmentos de historias esperando ser reescritas. Y ahí estaba yo mirando esta montaña de tesoros potenciales, sintiendo la punzada de la inspiración, esa incomodidad hermosa que precede a una idea luminosa, pero sin saber qué hacer con ellos. Sentía que merecían una segunda vida, un nuevo propósito, un renacer de su existencia. Era como tener un montón de piezas de un rompecabezas, pero sin saber cuál era la imagen final. La frustración, si se quiere, era una chispa que alimentaba la búsqueda de esa imagen. Entonces, una tarde, mientras tomaba un café con ese aroma reconfortante que impregna el taller, la idea me golpeó como un rayo, una epifanía silenciosa pero poderosa. ¿Y si creaba algo que uniera todos estos elementos? Algo pequeño, algo simple, pero que contara una historia. Algo que pudiera llevarse en el bolsillo, que fuera un pequeño amuleto personal, un talismán cotidiano. La clave, lo que hacía que esta idea se sintiera tan especial, tan vital, era la democratización de la belleza. No se trataba de materiales caros, de gemas preciosas o de metales nobles. No se trataba de técnicas complejas que requirieran años de estudio. Se trataba de ver la belleza en lo ordinario, de transformar lo desechado en algo digno de ser admirado, de dotar de significado a lo que la sociedad consideraba sin valor. Así que, armado con mi entusiasmo desbordante y una caja de herramientas básicas que se sentía tan poderosa como cualquier gran arsenal de un artesano experimentado, pinzas precisas, pegamento fuerte que desafiaría el paso del tiempo, y un pequeño alicate que permitiría la manipulación de detalles intrincados, me puse manos a la obra. El primer desafío, y uno de los más cruciales, fue la selección. De toda esa colección, de esa vasta galaxia de objetos encontrados, tuve que elegir las piezas que mejor dialogaban entre sí, aquellas que
irse, crearían una sinergia, una armonía inesperada. Fue un proceso casi meditativo, como un rompecabezas tridimensional, donde las formas y las texturas debían encajar no solo físicamente, sino también emocionalmente. Elegí un botón de nácar, de esos antiguos que ya casi no se ven, con ese brillo iridiscente que parecía capturar la luz de la luna. Luego encontré un trozo de cuerda de cáñamo curiosamente retorcida, con una textura áspera pero acogedora, que parecía abrazar el botón con una delicadeza sorprendente. Y para darle un toque de misterio, un contraste intrigante, hallé un diminuto engranaje de bronce oxidado por el tiempo, que le daba una textura industrial fascinante, un guiño a la maquinaria y al tiempo que pasa. La construcción fue un proceso de pura intuición, un baile entre el material y la imaginación. No había planos, no había instrucciones preestablecidas. Era yo, mi imaginación como única guía, y los materiales que se entregaban a mi voluntad creativa. Empecé uniendo la cuerda al botón, envolviéndola con paciencia y precisión, de forma que creara un nudo delicado y seguro, un abrazo firme pero estético. Luego, con mucho cuidado, casi como si estuviera colocando una joya preciosa, posicioné el engranaje. Aquí viene lo interesante, el momento en que la idea tomó una forma más definida, más sólida. No quería que el engranaje quedara solo pegado, como un apéndice superficial. Quería que pareciera que era parte intrínseca de la estructura, que la cuerda se enroscaba alrededor de él, dándole un soporte inesperado, una base sólida que le otorgaba estabilidad y carácter. Fue un trabajo de paciencia, de aplicar pequeñas cantidades de pegamento en puntos estratégicos, de esperar pacientemente a que secara, de ajustar una y otra vez, de retroceder y volver a empezar si algo no se sentía del todo correcto. Hubo momentos de frustración, claro, esos instantes en que uno se cuestiona la propia habilidad, en que la materia parece rebelarse. Hubo momentos en que pensé que quizás la cuerda no se agarraría bien, o que el engranaje se veía fuera de lugar, desentonando con la armonía que buscaba. Pero la visión de la obra terminada, esa pequeña pieza que bullía en mi mente, me impulsaba a seguir, a persistir, a confiar en el proceso. Y entonces llegó el momento crucial, el clímax de la creación. Con mano firme pero delicada, uní el engranaje a la cuerda y al botón, asegurándome de que todo estuviera en su sitio, perfectamente alineado, cohesionado. Al soltarlo, lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso ligero pero significativo. Y allí estaba. Pequeña, modesta, casi insignificante a primera vista, pero perfecta. El botón de nácar brillaba con una luz suave, evocando la calma de una noche estrellada. La cuerda de cáñamo le daba un toque rústico y orgánico, conectándola con la naturaleza y lo terrenal. Y el engranaje de bronce, con su pátina de tiempo, su oxidación que contaba historias de otros tiempos, le confería un aire de misterio, de durabilidad, de una fuerza oculta. Parecía que hubiera sido encontrado en un cofre de tesoros piratas, desenterrado de las profundidades del océano, o tal vez sacado de un reloj antiguo olvidado, un guardián de secretos mecánicos. ¿Por qué la llamo mi obra maestra? No por su tamaño ni por su valor monetario, sino porque encapsula varios principios que son fundamentales para mí en el arte y la creación. Primero, la capacidad de ver la belleza en lo que otros descartan, en lo que la sociedad etiqueta como inútil. Es un recordatorio de que el potencial reside en todas partes, esperando ser descubierto. Segundo, la simplicidad elegante. No necesitaba adornos excesivos ni formas complicadas para ser hermosa. Su belleza radicaba en la pureza de sus elementos y en la armonía de su conjunto. Tercero, la narrativa. Cada elemento, por pequeño que fuera, tenía su propia historia, su propio pasado, y al unirlos, creé una nueva narrativa, una mini historia que podía ser llevada contigo, un susurro de inspiración en tu bolsillo. Y finalmente, la conexión. Sentí una conexión profunda con esta pequeña baratija, porque representaba el nacimiento de mi propia creatividad, el primer paso audaz hacia la materialización de mis ideas, la prueba tangible de que podía dar vida a mis sueños. Lo más interesante de esta baratija es que, aunque es pequeña, tiene un peso emocional muy grande para mí. Es un recordatorio constante de que la inspiración puede encontrarse en cualquier lugar, en los rincones más insospechados de nuestra vida cotidiana, y que la verdadera magia de la creación reside en la transformación, en darle un nuevo propósito a lo que ya existe, en reinterpretar la realidad que nos rodea. Y lo genial es que este concepto se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿verdad? No solo a objetos físicos que podemos manipular con nuestras manos.
Podemos aplicar esto a nuestras relaciones, a nuestros proyectos laborales, a nuestra forma de ver la vida en general. Podemos tomar situaciones complicadas, objetos encontrados de nuestra experiencia vital, que a veces se sienten como escombros, y transformarlos en algo valioso, en algo que nos impulse hacia adelante, en lecciones aprendidas y en fuerzas renovadas. Y lo más maravilloso de este proceso creativo, de este acto de transformar lo ordinario en extraordinario, es que no requiere grandes presupuestos ni un estudio profesional de última generación. Con un poco de ingenio, algunos materiales sencillos que podemos encontrar a nuestro alrededor, y sobre todo, mucha pasión y una mente abierta, cualquiera de ustedes puede crear su propia obra maestra. Imaginen encontrar un trozo de madera interesante en un paseo por el bosque, con una veta peculiar que llama su atención. O quizás una hoja seca con una forma tan única que parece una obra de arte efímera. Incluso un pedazo de tela deshilachada, que una vez formó parte de una prenda querida, puede ser el punto de partida. Con un poco de creatividad, con esa chispa de imaginación, pueden convertirlos en algo especial, algo que tenga significado para ustedes. Quizás algunos de ustedes piensen, pero Demet, eso es solo una baratija. Y yo les digo con una sonrisa de exacto. Es una baratija. Y las baratijas en su humildad, en su aparente simplicidad, tienen una capacidad increíble para recordarnos las cosas importantes de la vida, esas que a menudo pasamos por alto en nuestra prisa cotidiana. No son ostentosas, no buscan acaparar la atención de las multitudes. Son discretas, personales y a menudo guardan los recuerdos más preciados, las emociones más profundas. Esta baratija, para mí, es un símbolo de mi propio camino creativo. Es el primer eco de muchas ideas que vendrían después, el primer susurro de lo que este taller, de lo que mi mente y mis manos, podrían llegar a ser. Y es por eso que quiero animarlos a ustedes, mis queridos creadores y curiosos, a mirar a su alrededor con ojos de creador. ¿Qué objetos encontrados tienen ustedes en sus propias vidas? ¿Qué tesoros, visibles o invisibles, están esperando a ser transformados por su visión única? No subestimen el poder de lo pequeño, de lo aparentemente insignificante. A veces las ideas más revolucionarias, las creaciones más impactantes, nacen de la experimentación más humilde, de la transformación de lo más simple. La belleza y el valor no siempre se encuentran en la opulencia, sino en la perspectiva y en la intención. Así que, para resumir un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos viajado al origen de mi primera baratija maestra. Hemos explorado la belleza de lo ordinario, el poder transformador de la creatividad y la importancia fundamental de la narrativa en la creación artística. Me he dado cuenta, y espero haberles transmitido esta idea, de que la verdadera obra maestra no es necesariamente la más grande, la más compleja o la más cara. Es aquella que resuena con nuestro ser más profundo, aquella que nos habla de nuestro viaje, de nuestras luchas, de nuestras aspiraciones. Y esta pequeña creación, hecha de botones, cuerdas y engranajes encontrados, es precisamente eso para mí, un faro, un recordatorio constante de mi esencia creativa. Ha sido un placer inmenso compartir este pedacito de mi historia creativa con ustedes. Espero de corazón que les haya inspirado a mirar sus propios tesoros encontrados, con una nueva perspectiva, a ver el potencial oculto en los objetos y en las situaciones que les rodean. Me encantaría saber qué opinan de mi pequeña obra maestra, si les ha conmovido o les ha hecho reflexionar. Y aún más me encantaría escuchar sus propias historias de creación. ¿Han creado algo especial a partir de objetos inesperados? ¿Qué les inspira a ustedes en sus momentos de creación? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y responder a cada uno de ellos. Su feedback es lo que me impulsa a seguir creando. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de inspiración, esa conexión con el proceso creativo, no olviden darle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que necesite un recordatorio de que la belleza está en todas partes y que todos tenemos la capacidad de crear. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, para formar parte de esta comunidad de soñadores y hacedores. Gracias de nuevo por estar aquí, por formar parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, sigan creando y sigan soñando. Adiós.